Máquinas eléctricas. Una máquina eléctrica es un dispositivo que tiene la capacidad de transformar la energía eléctrica en otra forma de energía y viceversa. En algunas máquinas eléctricas, como el caso de los transformadores, no pasan de una forma de energía a otra, pero sí modifican sus características para hacer más conveniente su aprovechamiento. Las máquinas eléctricas se clasifican en dos categorías: máquinas eléctricas estáticas y máquinas eléctricas rotativas. En las máquinas eléctricas estáticas se consideran estáticas porque no cuentan con un elemento movible. Un ejemplo de estas máquinas es el transformador. En las máquinas eléctricas rotativas se consideran así porque tienen una parte móvil. Ejemplos de estas máquinas son motores, generadores, alternadores. Los motores pueden ser tanto de corriente alterna como de corriente continua. Bueno, en tanto a la importancia de las máquinas eléctricas es muy grande, ya que radica mediante el uso de estas se pueden generar en transportar energía eléctrica que se utiliza prácticamente para todos los lugares, ya sea en industrias, lugares públicos, incluso en nuestros hogares. Es muy fundamental para el desarrollo industrial y económico y en cualquier sociedad. El crecimiento económico de un país se ve reflejado en el consumo de la electricidad. El uso de motores en la industria es muy común debido a que facilita esto de poder fabricar o ya sea la potencia de la precisión. Uno de los creadores fue Michael Faraday, que nació en 1791 en Gran Bretaña, Londres, y murió en 1866. Nació en el seno de una familia humilde y recibió una educación básica. A temprana edad tuvo que empezar a trabajar, primero como repartidor de periódicos y a los 14 años en una librería, donde tuvo la oportunidad de leer algunos artículos científicos. Fue discípulo de Humphrey Davy y ha sido conocido principalmente por sus descubrimientos a la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos. Faraday murió en su casa en Hampton Court el 25 de agosto de 1867 a la edad de 75 años y 11 meses. Había rechazado previamente su entierro en la abadía de Westminster, pero tiene ahí una placa conmemorativa cerca de la tumba de Isaac Newton. Una de las aportaciones de Michael Faraday se consideran como el principio de la inducción electromagnética. Este descubrimiento fue gracias a un experimento que realizó, donde enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontró que cuando hacía pasar una corriente a través de ellos, temporalmente se observaba una corriente en el otro solenoide. Otra de sus aportaciones fue el dínamo, que el descubrimiento de este experimento de la inducción electromagnética fue el principio para desarrollar un dínamo, o lo que hoy conocemos como un motor. Bueno, otra de las grandes aportaciones de Michael Faraday fue el diamagnetismo. Este concepto surgió gracias a que Faraday se encontraba experimentando colgando un pedazo de vidrio pesado entre dos polos de un electroimán y observó que el cristal se alineaba a través de las líneas de la fuerza del imán, lo que hace referencia a que ese pedazo de cristal se encontraba suspendido. Otra de sus aportaciones son las leyes de electrólisis. Estas leyes que enunció Faraday son... Una de ellas es el peso de una sustancia depositada es proporcional a la intensidad de la corriente, o lo que se refiere al número de electrones por segundo y al tiempo de este circuito. La segunda ley que propuso fue el peso de una sustancia depositada durante la electrólisis es proporcional al peso equivalente de la sustancia.
Máquinas eléctricas. Es un dispositivo que transforma la energía cinética en otra energía, o bien en una energía potencial, pero con una presentación distinta, pasando a esta energía por una etapa de almacenamiento en un campo magnético. Estas máquinas eléctricas se dividen en generadores, motores y transformadores y convertidores. La ley de Faraday. La ley de Faraday se creó gracias al experimento antes mencionado, el cual era el descubrimiento de la inducción electromagnética. Con ello se estableció un enunciado donde dice: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo con borde. De este mismo enunciado se pudo sacar una expresión matemática donde el voltaje es igual a menos el cambio del flujo magnético en función del tiempo. También en esto contemplamos la ley de Lenz. La ley se dice: el flujo magnético es proporcional al número de líneas de un campo magnético que penetran en alguna superficie u área. Por eso tenemos el siguiente, que es phi b es igual al producto punto de los vectores a por b. Y también tenemos otra para superficies irregulares, donde se considera que un elemento dA sobre una superficie de forma arbitraria, que es la siguiente fórmula, que es phi b es igual a la integral de b por dA. dA es un vector perpendicular a la superficie. Y también tenemos las unidades del flujo magnético, que son Weber, que es igual a m al cuadrado. Como mis compañeros ya lo habían dicho, estos dos personajes dieron la inducción a la electromagnética, que constituye un fenómeno destacado en el electromagnetismo. Unos ejemplos muy comunes es el transformador, que se emplea para conectar el teléfono a cargar, el dínamo en una bicicleta y el alternador de una gran central hidroeléctrica. Bueno, aquí está el transformador, que es como nosotros lo conocemos como el dínamo en las ruedas de una bicicleta y el alternador de una planta hidroeléctrica. Bueno, como importancia de las patentes es muy importante, ya que esto te da como el privilegio, el primer lugar de que tú inventaste una máquina, en este caso, o cualquier producto. Es muy importante proteger jurídicamente las invenciones y promover a los demás. Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, pues hace que este negocio sea muy competitivo y más fuerte. Bueno, las patentes son importantes. Tenemos un ejemplo claro de esto, que es Nikola Tesla. Él tiene un gran número de patentes. Hay un hecho en el que Nikola Tesla decidió vender una de sus patentes, el alternador del motor, con la cual consiguió un poco de efectivo, y al mismo tiempo el individuo que se la compró le ofreció trabajo para poder mejorar esa invención. Otro punto igual a destacar sobre las patentes es que no todos los personajes que inventan las cosas tienen el mismo crédito, es decir, que a veces lo dejan inconcluso por cuestiones monetarias o por falta de tiempo, y eso ocasiona que vendan sus mismos proyectos inconclusos, lo que hace que otras personas tengan el tiempo y el recurso para mejorarlos y que ellos mismos se les dé el crédito a lo largo de la historia y ellos mismos lo puedan patentar, lo que hace que tengan un antes y un después en eso. Es decir, que aunque ellos no hicieron el trabajo metódicamente antes, se les atribuye el hecho de haberlo terminado y hacerlo un producto eficiente para la sociedad. Los materiales magnéticos. En los materiales magnéticos existen dos ramas: materiales magnéticos blandos y materiales magnéticos duros. En la aplicación de las máquinas eléctricas, la aplicación de los materiales magnéticos blandos es debido a que puede inmanar o desinmanar fácilmente. Estas aplicaciones son utilizadas en los núcleos de los transformadores para la distribución de la energía eléctrica, así como en los rotores de motores y generadores, esto para que sea más fácil la movilidad. Bueno, yo les voy a hablar de los materiales magnéticos duros.
Estos se consideran ya que una vez cuando se imantan, se magnetizan, perdón, el imán se mantiene permanente. Un imán permanente proporciona un campo magnético al exterior, al igual que una bobina por la que circula la corriente. Se emplean en la construcción de motores eléctricos y generadores de corriente continua. Las aplicaciones electrónicas incluyen imanes para auriculares, altavoces, timbres de teléfonos, etc. Materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos son materiales denominados que se caracterizan por ser repelidos por los imanes. Eso es lo opuesto a los materiales ferromagnéticos, que son atraídos por los imanes. Materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son aquellos cuya suma neta de los momentos magnéticos permanentes de sus átomos y moléculas es nula. Estos materiales tienen un comportamiento magnético muy débil. Materiales ferromagnéticos. Es un fenómeno que no se debe a sus propiedades atómicas moleculares, sino a un efecto colectivo que requiere una estructura sólida. Esos materiales son elementos de una transición que tienen una configuración en sus átomos que favorece la interacción de sus dipolos magnéticos, los cuales se alinean paralelamente dentro de las zonas que se le llaman dominios. Como estos dominios tienen una orientación aleatoriamente, no se genera una inhalación neta en el material. Materiales ferrimagnéticos. Es un fenómeno de magnetización permanente que tienen algunos materiales cerámicos. Tiene características macroscópicas de los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos. Son similares y la única diferencia que ellos tienen es que residen en el origen de los momentos magnéticos. El ferrimagnetismo es un fenómeno físico en el cual se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos, de modo de que no todos los momentos magnéticos de una muestra están alineados en la misma dirección y sentido. También junto con los materiales ferrimagnéticos, usualmente estos están derivados de la ferrita y de un tipo de cerámica. Estos materiales son susceptibles a la magnetización permanente o por saturación. Los materiales ferritas. Las ferritas tienen una alta permeabilidad magnética, lo cual les permite almacenar campos magnéticos con más fuerza que el hierro. Producen a menudo una forma de polvo con el cual pueden producir piezas de alta resistencia y dureza. Y están previamente moldados por presión y luego calentados, pero esto sin llegar a una temperatura de fusión. Esto es muy importante dentro del proceso conocido como una sintetización. Materiales antiferromagnetismo. Tienen un estado natural en el cual los momentos magnéticos de los átomos adyacentes son opuestos, de manera de que en el momento magnético este es nulo. Este estado natural hace difícil que el material se magnetice, es decir, que aunque todas las formas que adopte, una forma relativamente ligera puede ser mayor a 1. Es decir, que la interacción antiferromagnética hace que los momentos magnéticos tiendan a dispersionarse en una misma dirección y en el sentido inverso, cancelándolos a sí mismo, y hace que el valor sea absoluto o reduciéndolos si son distintos. Materiales supermagnéticos. Es un comportamiento magnético que tienen algunos materiales ferromagnéticos y otros paramagnéticos. Su origen se debe a las partículas con las interacciones ferromagnéticas lo bastante intensas en su interior para que estos logren un ordenamiento magnético por debajo de cierta temperatura crítica. Es decir, que con una interacción muy débil entre ellas hace que el ordenamiento magnético no pueda extenderse sobre todo el sistema, así que se comportan como paramagnéticos de un momento magnético muy grande. También tenemos otra clasificación de materiales magnéticos que son los que no afectan en las líneas del campo magnético, es decir, que no responden al magnetismo de ninguna manera. Ahora vamos a ver la clasificación de máquinas eléctricas, que como ya se había comentado, se dividen en estáticas y rotativas. Dentro de las rotativas están los motores. En este caso vamos a empezar con los motores de corriente continua.
El primero de ellos es el de excitación independiente. Son aquellos que contienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. El campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerza es prácticamente constante también. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. Otro es motor en serie o de excitación en serie. Consiste en un motor eléctrico de corriente continua en el cual es inducido y el depurado inductor o excitación van conectados en serie. La conexión forma un circuito en serie en el que la intensidad es absorbida por el motor al conectarlo a la red de la misma, tanto para la bobina conductora, que es del estator, como para la bobina inducida. Otro es de derivación o motor shunt. Este motor eléctrico, cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por las bobinas inducido e inductor auxiliar. Este tipo de motores, la velocidad se mantiene prácticamente constante para cualquier tipo de carga. El otro tipo de motor de corriente continua es el camp-out, cuya excitación es originada por dos bobinados inductores independientes, uno dispuesto en serie con el bobinado inducido y otro conectado en derivación con el circuito formado. Una parte de la intensidad de corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por una de las inductoras, mientras que el resto de la corriente recorre la otra bobina inductora. Bueno, los motores de corriente alterna, estos motores se dividen en tres categorías. Una de ellas es mediante por su velocidad de giro. En esta categoría se encuentran los motores síncronos, donde la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Los asíncronos, en los que el rotor nunca va a llegar a girar a la misma frecuencia. La siguiente clasificación de los motores de corriente alterna es por el número de fases de alimentación. En este grupo se encuentran el motor monofásico, el cual funciona a través de una fuente de potencia monofásica. El siguiente motor es el motor bifásico, en el cual requiere de dos líneas de corriente y una línea de tierra. En este, una de las líneas sube la corriente a 240 volts para que así se logre un movimiento, y la otra mantiene la fluidez de corriente para el uso del motor. El siguiente motor es un motor trifásico, que este es impulsado por tres corrientes alternas de una misma frecuencia. La siguiente clasificación de los motores de corriente alterna es por el tipo de rotor. En esta clasificación se encuentran los motores de anillos rosantes. Estos motores se utilizan cuando se exige un alto o una baja corriente en el arranque. El siguiente tipo de motor es el motor de colector. Este motor puede entregar una alta potencia con dimensiones y peso reducido. Puede soportar grandes cargas temporales, esto sin llegar a detenerse por completo. El siguiente es el motor de jaula de ardilla. Este motor consiste en un cilindro montado en un eje que internamente tiene barras conductoras de aluminio o de cobre y conectados juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. La siguiente máquina rotativa es el generador. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, que es el rotor, que es la parte giratoria, y el estator, parte estática. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dínamos generan electricidad en corriente continua. El siguiente es el alternador. Es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante la inducción electromagnética. Los alternadores se basan en el principio de la inducción electromagnética, lo cual nos hace entender que es un conductor sometido a un campo magnético variable.
y crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Otro es máquinas eléctricas. En estas se dividen en estáticas, que tenemos los transformadores. Estos aumenta o disminuye la tensión de un circuito eléctrico, y estos se dividen por su fase en trifásicos y monofásicos, que tenemos en transformadores autotransformador, transformador de impedancia y transformador de potencia. Bueno, ahora vamos con las partes que constituyen un motor eléctrico, la cual es el estator. Es un elemento que opera como base, permitiendo que desde que se lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Hay dos tipos de estator, que es el de polos salientes, que está en el lado izquierdo, y el ranurado. Otra parte del motor es el rotor. Es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete. Tenemos de tres tipos, que uno de ellos es el polo saliente, ranurado y jaulas de ardilla. Otra parte es el eje. Es un elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación a una pieza o a un conjunto de piezas, como una rueda o un engrane. El bobinado. En un motor monofásico tiene dos grupos de devanados en el estator. El primer grupo se le conoce como el devanado principal. El secundario se le conoce como el devanado auxiliar o de arranque. En estos dos devanados se conectan en paralelo entre sí, y el voltaje de la línea se aplica en ambos para energizar el motor. Estos dos devanados difieren entre sí física y eléctricamente. La carcasa es una parte superior la cual protege y cubre el estator y el rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor y también su diseño y aplicación. También puede ser la carcasa totalmente cerrada, abierta, a prueba de goteo, a prueba de explosiones y de tipo sumergible. Los rodamientos contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor, es decir, que se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos para reducir la fricción, que esto contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Algunas otras de las partes que conforman un motor se encuentran otra de las partes importantes de un motor eléctrico es la placa de características o placa de datos. En esta debe ser fácilmente visible y tiene que estar sujeta al motor con remaches del mismo material que las placas, o sea, en este caso podría ser de acero. En estas placas tiene que representar si es trifásico, monofásico, de corriente alterna. También nos tiene que representar el tipo de aislamiento, la forma de construcción, la protección mecánica, por mencionar algunos de los datos que debe llevar. Otra parte importante de un motor es la caja de conexiones, la cual es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, de este modo resguardando la operación y protegiéndolo contra cualquier elemento que pueda dañarlo. También esta caja de conexión se utiliza para la configuración del mismo. Otra parte o elemento es el ventilador, el cual el ventilador consta de dos polos, uno positivo que recorre todo el ventilador y uno negativo que solo va directamente al motor. Estos dos envían una electricidad a la bobina, la cual produce la energía magnética para que se comience con el movimiento del rotor y de esa manera se mueva el eje y con ello girando las hélices para generar también un viento.